todo y de ahí lo podemos descargar. Entonces estoy grabando y vamos a empezar la transmisión y entonces... Espérame un segundo porque yo tengo el PowerPoint a todo lo que da. Ahí está. Ok, entonces pues ustedes comienzan, papus, y nos seguimos. ¿Sí? Okay. Entonces empezamos a transmitir. Buenas tardes a todos. Apenas voy a... ¿Sí? 3, 2, 1 y comenzamos a transmitir. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espera un poquito, papus. Unos segunditos, está procesando. Acuérdate que hay un proceso en donde ahora sí estamos saliendo ya en vivo. Listo, papus, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta conversación virtual que vamos a tener sobre mosaico genético en México, una mirada desde las artes. Este proyecto fue a partir de las conversaciones que tuvimos con Alejandro y Minerva que decidimos hacer una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. Este proyecto es muy interesante y muy complejo, por eso el día de hoy hemos decidido invitar a varios de los personas que han trabajado en desarrollarlo para que nos expliquen varios puntos de vista desde dónde abordaron el proyecto. Entonces, un poco la dinámica va a ser que cada persona, como verán, hay bastantes participantes, y cada persona va a tener 5 minutos para hacer una presentación pues desde su punto de vista. Entonces, les agradecemos mucho a todos de poder participar. Y vamos a empezar con Alejandro Ortiz, que es escritor. Él hace parte de Biocénica y de la plataforma cultural comunitaria C, y él nos va a hablar un poquito de la presentación general del proyecto. Bienvenido, Alejandro. Gracias, papus. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí están viendo? Sí. Bueno, muchas gracias. El Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, es un proyecto de arte y ciencia encabezado por un equipo multidisciplinario que aprovecha la creatividad de 76 artistas, mujeres y hombres, nacidos en México, para difundir de la manera más precisa posible información sobre estudios genéticos de composición ancestral, de ADN, y sus posibles implicaciones. El proyecto inicia en 2018 y recibe un financiamiento del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM y la Secretaría de Cultura. Además, cuenta con apoyo de Biocénica, Placa, el INMEGEN, la ENA, Datametrics y La Quiñonera como espacio cultural en el que se han desarrollado varias actividades como un picnic colaborativo para la creación de piezas colectivas. Entre sus objetivos principales está el apoyar y ampliar de forma creativa la divulgación de información relacionada con estudios genómicos entre la población mexicana ante la llegada de compañías comerciales con la oferta de este tipo de estudios, en un contexto de poca o nula regulación y una falta casi absoluta de acompañamiento hacia quienes se realizan estas pruebas, además de una ausencia de responsabilidad por parte de las compañías privadas en la entrega de resultados, con poca atención a las diversas implicaciones que esto conlleva. Es importante señalar que el proyecto se concentra en estudios genómicos de composición ancestral para rastrear el origen de los participantes al comparar sus datos genéticos con diversas poblaciones de referencia a las que el equipo científico tuvo acceso para proyectos sin fines comerciales como este. El mosaico no es un proyecto con un enfoque en salud, sino en el terreno de la ancestría. Y desde ahí se ha abordado tanto por el equipo de trabajo
como por los participantes. En el proyecto participan como equipo de producción 12 artistas y científicos, más mujeres que hombres, y 76 protagonistas activos en el mundo de las artes y la cultura y el deporte, también en un estricto balance de equidad de género. Es importante decir que el proyecto cuenta con una validación por parte del Comité de Ética del Instituto Nacional de Medicina Genómica para la aplicación de las pruebas, con un protocolo estricto de manejo de muestras y manejo de datos personales, lo que le da un mayor grado de confianza. Voy a dejar de compartir porque creo que ya se acabó y no sé si ya se me acabó el tiempo. Bueno, lo que le da un mayor grado de confianza al proyecto. Rápidamente, las fases que recorremos desde el inicio del 2018 es, en 2018 inicia con la invitación a artistas, la postulación ante la convocatoria que resulta beneficiada, la ampliación del equipo de trabajo e inicio del proyecto con la toma de muestras, la extracción de ADN, los análisis y la creación de expedientes de participantes y la generación de reportes personalizados. Después, en 2019, viene la entrega de resultados a los artistas en una sesión informativa masiva, viene la creación de piezas y de obras, la presentación del proyecto en la Ciudad de México y en Oaxaca, y un foro público en el antiguo Colegio de San Ildefonso con la presencia de más de medio centenar de participantes. Hay una serie de sesiones de prensa y notas en medios nacionales, y en enero de 2020 se monta la exposición procesual en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, y para diciembre de este año está planteada la exposición de piezas, de todas las piezas, en el Museo de la Ciudad de México, si no hay una reprogramación por la pandemia. Es fundamental decir también que hay que acreditar a todo un equipo de trabajo que ha participado en el INMEGEN, desde el INMEGEN y de la ENA, mucho más amplio que este, a quienes agradecemos su participación. Finalmente, lo que sigue es confirmar varios apoyos para lo que viene, que son otros proyectos paralelos, documental, más exposiciones, otros foros, etcétera. Y lo que sí podemos confirmar y queremos invitarlos es a Mosaico TV, que es una serie de programas que estaremos realizando y transmitiendo a través de Facebook los miércoles de julio, agosto y septiembre de 9 a 10 de la noche, con la participación de artistas y científicos, más otros invitados e invitadas, para abordar diversos temas transversales, y en breve publicaremos toda la programación. Finalmente, queremos agradecer a Papús y a Marian del museo y a todas las personas que nos han apoyado, por ejemplo, Pablo Sámano, que nos ayudó a echar a andar la página web, que se había caído por un ataque, un malware, y en fin, hay muchísima gente a la que quisiéramos agradecer, y principalmente pues agradecer a todas y a todos los que pertenecen a este equipo, que pues hemos aprendido a trabajar en conjunto y a colaborar. Entonces, muchas gracias, cierro mi micrófono y les devuelvo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Se me olvidó mencionar también que al final tendremos un espacio para responder a preguntas que la gente a través de la plataforma y a través de Facebook nos vayan haciendo. Ahora le voy a ceder la palabra a Sandra Romero. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEL, y se encarga de la dirección científica, y nos va a hablar sobre los antecedentes de este proyecto. Bienvenida, Sandra. Tu micrófono, Sandra. Muchas gracias, Papus. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me gustaría, pues, si pueden poner la presentación, pues contarles muy brevemente de cuáles son los antecedentes de este proyecto. Pues para empezar, me gustaría pues explicar por qué escogimos el nombre de Mosaico, o sea, y en realidad pues tiene un fundamento biológico, ¿no? Porque cada uno de nosotros realmente a nivel del genoma completo, pues lo que tenemos es un mosaico. La siguiente, por favor. Es un mosaico que de diferentes orígenes, ¿no? Esta imagen muestra un ejemplo como muy simplificado de lo que ocurre en las poblaciones mezcladas, como la población mexicana y otras poblaciones latinoamericanas, en donde pues ha habido un flujo genético de diferentes poblaciones, de diferentes orígenes, que durante miles de años estuvieron
pues separados en el espacio y en el tiempo y de repente tuvieron un contacto. Y entonces esto es lo que ocurre, digamos, a nivel genético, que si lo representamos de una manera sencilla con colores, diferentes componentes de diferentes orígenes, azul, rojo, verde, conforme van pasando las generaciones por un evento biológico que se conoce como recombinación, esos colores como que se van mezclando, creando un mosaico en el genoma de los individuos, y conforme va pasando el tiempo, entonces cada uno de nosotros somos pues un mosaico de diferentes colores, ¿no? Entonces, pues algunos tenemos más azul, otros tenemos más rojo, otros tenemos más verde, distribuido aleatoriamente a lo largo de todo el genoma, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues en realidad cada uno de nosotros es un mosaico, y pues lo que ha pasado recientemente, en los últimos 17 años, se publica en el 2003 por primera vez el proyecto del genoma humano, que eso pues es muy reciente, y a partir de ese momento pues empieza un desarrollo muy importante tecnológico, y eso da lugar también a un desarrollo científico y a la generación, a la facilidad, digamos, para generar datos genéticos de las personas. Y entonces, con esa facilidad, digamos, que hoy tenemos de tener datos genéticos de las personas a una densidad muy amplia, casi, o sea, pues podemos tener el genoma completo de un individuo en un costo muy barato, relativamente, y a un tiempo muy rápido. Y entonces con esos datos genéticos podemos hacer diferentes preguntas de investigación principalmente. Una de ellas es conocer la diversidad y la ancestría de los individuos, que se puede conocer a nivel de genoma completo, nosotros le llamamos como ancestría global, o también se puede conocer a nivel, de una manera más local, reconstruyendo esa estructura de mosaico. La siguiente, por favor. Entonces, nada más para definir qué entendemos por ancestría genética, pues es un cálculo, una estimación sobre el origen geográfico de los ancestros de una persona, construida a partir de los datos genéticos disponibles de comparándolo con distintas poblaciones de referencia. Eso es importante mencionarlo y vamos a hablar más adelante de eso. Es un cálculo que se debe de interpretar en relación a aspectos históricos y genealógicos. La siguiente, por favor. Y entonces, en los últimos 10 años, a partir de que se genera la secuencia del genoma humano y que empieza la era genómica, digamos, en México, también se empieza a caracterizar desde un punto de vista de investigación la diversidad genética que tiene la población mexicana. Y en los últimos 10 años se han publicado algunos artículos científicos muy importantes en revistas que son de alto impacto internacional científicamente, en donde se ha descrito la diversidad de la población mexicana. Y estos artículos científicos pues han generado un debate que se ha dado principalmente pues entre especialistas del área genómica, del área de la antropología, de la historia, de la filosofía de la ciencia, en donde se han discutido aspectos como etiquetas poblacionales, si existe o no un genoma del mexicano, qué es ser mexicano, etcétera, ¿no? Entonces se ha dado un debate entre especialistas que ha dado lugar a libros, publicaciones, etcétera, pero que sentimos que no ha permeado a la sociedad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto se ha dado, pero simultáneamente, pues gracias al abaratamiento de la tecnología y de la disponibilidad de la tecnología, pues en paralelo ha surgido como una oferta cada vez mayor de servicios genéticos o servicios genómicos directos al consumidor. O sea, en el mercado cada vez más hay empresas comerciales que están ofreciendo servicios genómicos para diferentes propósitos.
para cuestiones de salud, para cuestiones de deporte, de alimentación, y uno de los más populares pues son los estudios de ancestría que se han estado comercializando en los últimos años, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero ahora más recientemente en México. La siguiente. Y bueno, estos estudios que son en los últimos años muy populares, pues han alcanzado cifras de millones de usuarios de estos estudios y pues algunos ejemplos se han visto reflejados pues por ejemplo, en un comercial de Aeroméxico, etcétera. Y entonces, como que sentimos que hay no hay una buena comunicación entre lo que ha ocurrido con el conocimiento científico a partir de sobre las poblaciones, la diversidad de la población mexicana y lo que está ocurriendo en el mercado en la oferta de estos servicios. Entonces sentimos que pues, es necesario plataformas de comunicación y de divulgación en donde se informe a la gente sobre estos estudios y bueno, el propósito de este proyecto es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y ahora vamos a escuchar a Miguel Contreras. Él es antropólogo físico en la ENA y él nos va a hablar un poco sobre los movimientos de las poblaciones humanas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden poner la presentación? Bueno, sí, como para complementar lo que Sandra acaba de platicarnos, las pruebas de ancestría se basan en la comparación de las frecuencias alílicas entre las poblaciones muestradas y entonces están claramente, digamos, contextualizadas en la historia demográfica y evolutiva de nuestra especie, ¿no? Y entonces, para entender esta prueba de ancestría, tenemos que pensar nuestra estimación de ancestría, digamos, en 3 momentos históricos que podríamos ponerlo, ¿no? El primero, pues, es claramente vinculable al origen reciente de nuestra especie dentro del continente africano, que de por sí en los últimos años en estudios paleoantropológicos y de paleogenómica y de genómica han demostrado que el origen de nuestra especie es un mosaico entre especies de homininos dentro y fuera de África, ¿no? Entonces ya de por sí, desde el inicio de nuestra génesis como especie, tenemos un escenario dinámico poblacional muy, muy interesante, ¿no? Donde parece ser que la norma es los contactos poblacionales entre diferentes grupos de homininos y que esto, originándose hace 300.000 años dentro de África, subsecuentemente alrededor de 70.000 a 50.000 años, tenemos la primera y más fuerte, bueno, no la primera, la más fuerte oleada de salida de lo que llamamos la hipótesis fuera de África, ¿no? Donde un subconjunto de la población humana y por lo tanto de la diversidad genética que encontramos en África sale fuera de África y representa lo que conocemos como los efectos fundadores seriados, que eventualmente van a dar pie a la configuración genética de las poblaciones humanas a lo largo de todo el continente, ¿no? Y como lo podemos ver en este mapa, pues es claramente una distancia desde África hasta la Patagonia, donde corresponde a una distancia geográfica y una distancia temporal, ¿no? Es decir, el continente americano es el último de los continentes en poblarse, hace más o menos 25.000 años, y luego viene, digamos, este periodo de diferenciación genética y cultural, la siguiente, que se ve, digamos, trastocado por este periodo de la era del descubrimiento, ¿no? De la era de los grandes descubrimientos, a partir de 1500, que
que está caracterizado por el redescubrimiento del continente americano, ¿no? Este periodo donde durante más o menos 15.000 años el continente americano estuvo efectivamente aislado de los posibles flujos migratorios y por lo tanto flujos genéticos del viejo mundo, y por lo tanto haciendo una diferenciación tanto cultural como genética de las poblaciones nativas americanas respecto de las poblaciones del viejo mundo, que en el momento del contacto viene algo que nosotros los antropólogos llamamos el mayor experimento, digamos, de la historia reciente, ¿no? Que es el contacto de poblaciones que durante miles de años estuvieron cultural y genéticamente diferenciadas, y es lo que podríamos rescatar de este mosaico del que Sandra nos estaba hablando, ¿no? Configuraciones de pequeños fragmentos del genoma de diferentes poblaciones que uno no esperaría encontrar si no es por este contacto durante el descubrimiento, la conquista y la colonia. Y que además es particularmente interesante que dependiendo del lugar geográfico de América, ese contacto está dictado por diferentes dinámicas sociales y demográficas, ¿no? Es decir, el proceso de mestizaje no fue el mismo en Norteamérica, en el virreinato de México, de la Nueva España, y en Sudamérica, ¿no? Que eso además le agrega otra capa de complejidad que es muy interesante y que es extremadamente relevante para entender las pruebas de ancestría, ¿no? Contextualizar las pruebas de ancestría. Y la que sigue, por favor. Entonces, como podemos ver, nosotros nos enfocamos mucho en lo que llamamos el éxodo, la diáspora africana, donde coloquialmente consideramos que México es un país que tiene, digamos, tres contribuciones mayoritariamente, ¿no? La nativa americana, la europea y la africana, ¿no? Que está dictada principalmente por la introducción de la esclavitud al Nuevo Mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que otros componentes, como el del sureste asiático, estén representados geográficamente en lugares relevantes de México, ¿no? Eso es la importancia de entender históricamente, cultural y genéticamente estos movimientos poblacionales, porque justamente nos van a dar el marco para interpretar los resultados de nuestras pruebas de ancestría, ¿no? Y por último, la que viene, la última capa de complejidad, pues es justamente la de nuestros tiempos, ¿no? Nuestros tiempos recientes, ¿no? Es decir, una virtual, digamos, una virtual eliminación de cualquier frontera entre flujo genético entre poblaciones, dada por las rutas de comunicación aéreas, marítimas, ¿no? Que tenemos y la posibilidad de movernos a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esto justamente nos permite establecer tres eventos importantes, no los únicos, pero los que en este sentido consideramos que son relevantes para entender las pruebas de ancestría, ¿no? ¿Cómo es que el análisis de estos miles o millones de marcadores genéticos marcados por una prueba de ancestría tienen que estar vislumbrados, contextualizados a la luz de una demografía que puede ser genealógica, en el sentido de dónde nacieron nuestros padres, dónde nacieron o vivieron nuestros abuelos, y así hacia atrás hasta una profundidad demográfica del origen de nuestra especie, ¿no? Entonces, esos diferentes puntos nos van a ayudar a contextualizar los resultados de las pruebas de ancestría. Y como lo va a comentar ahorita Juan, hace que las poblaciones de referencia sea una parte clave en este análisis. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Guevara. Él es pasante de Antropología Física en el ENA y él nos va a hablar de la representación de resultados de mosaicos y de las poblaciones de referencia. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Guevara. ¿Podrían poner la presentación de nuevo? Ahí está.
Bueno, pues yo quiero platicarles acerca de la metodología y los materiales que utilizamos en el proyecto Mosaico y cómo entregamos los resultados. Aquí lo que estamos viendo es una representación, un mapamundi con colores. Estos colores son 21 en total, representan los componentes ancestrales que identificamos en la prueba, que se llama admixture. Nosotros, después de tener los datos genómicos de los participantes del proyecto Mosaico, los mezclamos con otras bases de datos, con otras poblaciones de México, indígenas. Aquí podemos ver cómo está el mapa de México y vemos algunas partes como totonacos, nahuas. Pero bueno, son más poblaciones indígenas en México, también con otras poblaciones a nivel mundial, tanto en África, Europa, Asia, la India. Esto con el objetivo de hacer una comparación, es decir, teniendo los datos genéticos de los participantes, vamos a comparar cuáles partes de estos marcadores se parecen más a los de otra población del mundo. Entonces, a medida que incluimos más poblaciones de todo el mundo, tendremos un mejor panel de referencia o una mejor set de datos de referencia de las poblaciones del mundo para poder hacer comparación. Obviamente, como lo explicó Miguel hace unos momentos, nos enfocamos mucho en África, Europa y América, dado que pues la historia nos indica que nosotros, los mexicanos, tenemos un pasado demográfico muy cercano a estos tres continentes, aunque también incluimos hasta de Siberia, Japón y de Papúa, ¿no? Tenemos de muchas partes. Esta imagen que se ve aquí es el resultado que se les entregó a los participantes con el mapa donde están los colores, los 21 colores que identificamos ancestrales. Por ejemplo, vamos a ver, en la parte andina vemos uno que dice Andes. Este color que aparece ahí, que es como azul, verdecito, es un componente, es un componente ancestral que identificamos en una mayor frecuencia en las poblaciones de Perú que teníamos como referencia. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de las del noroeste de la India. Es decir, las poblaciones del noroeste de la India que incluimos en ese trabajo tenían mayor frecuencia de este componente. Entonces, identificamos estos 21 componentes y los etiquetamos con estos nombres que ven ahí y les pusimos este color. Lo mismo pasó en México, en el norte, tenemos poblaciones de tarahumaras, tepehuanos. Hacia el centro de México tenemos nahuas, purépechas. Hacia el sur, triquis, zapotecos, mazatecos, también totonacos en Veracruz. En Chiapas, lacandones. Y hacia la península otras también etnias mayas, ¿no? Entonces así los identificamos. También incluimos en esta gráfica un círculo en el cual ahí estoy yo, estos son mis resultados, así les entrego a todas las personas y ahí están los 21 colores. Bueno, no son los 21 completos porque no todas las personas tienen los 21 componentes. Habrá quien no tenga, por ejemplo, del sudeste de la India, ¿no? Entonces puede que ese color no lo tenga. Pero ahí están los colores que yo sí tengo, es decir, los componentes ancestrales que yo sí tengo. Tengo la porción, los tonos azules son los americanos, los verdes son los europeos y los rojos son los africanos, ¿no? Y además por ahí un poco del noroeste de la India, algo de China, etcétera, ¿no? Así a cada uno. También dentro de esta representación hay una parte que dice no asignado, que está ahí arribita en tono gris. En mi caso es el 2%. Bueno, este componente no asignado más bien está asignado, pero son tan pequeños los fragmentos que no alcanzan a ser ni siquiera el 1%, entonces realmente no tenemos la certeza de que se pueda asignar, ¿no? Con facilidad. Entonces por eso es mejor ponerlo como no asignado, ¿no? Son muy pequeñitos. A ver la que sigue. Hablando de las poblaciones de referencia, aquí presentamos todas las poblaciones que usamos en este estudio. Están aquí puestas de arriba abajo. Las primeras, si lo alcanzan a ver, son tonos rojos, son las poblaciones de África. Luego son tonos naranjas, amarillos, son las poblaciones de la India. Luego seguimos con tonos rosas, morados, lilas, son las poblaciones de Asia. Luego tenemos tonos verdes, son las europeas. Luego una parte que es como aguamarina, que son de Siberia. Luego tonos azules, que son las que se encuentran en el continente americano, incluyendo a México. Y después otro bloque, que si se dan cuenta tiene fragmentos, es un mosaico. Vemos fragmentos azules, vemos a la mitad rojos, luego vemos amarillos y luego vemos el resto verdes. Estos son las poblaciones de México, pero son las poblaciones mestizas. Vamos a ver un ejemplo rápido. Por ejemplo, les mencionaba la población del noroeste de la India, que es la primera que aparece en tono
amarillo, que dice GIH. Bueno, esta población GIH está en el noroeste de la India, son los Gujaratí. Si se fijan, tiene la mayor proporción de este componente y se encuentran en este lugar, por eso le llamamos componente ancestral del noroeste de la India. Veamos el caso del tono magenta, que dice SAH. Esa población son de Papúa. Entonces, vean cómo llena completamente ese color, esa barra. Significa que las personas de esta población de Papúa tienen un componente muy, muy restringido a ellos, a ellos mismos. Pasa un caso distinto, por ejemplo, con el sur de Siberia, ¿no? Que es el que dice SSIB. Ahí vemos que tiene una parte color aguamarina, pero también tiene otras partes que son moradas. Es decir, esta población tiene una parte que sí pertenece al resto de Siberia, pero también comparte esta ancestría con otras poblaciones de Asia, como Japón, ¿no? Porque es el sur de Siberia, están emparentados, hay una conexión. Lo mismo ocurre en México. Vemos cómo los tarahumaras, tepehuanos, huicholes tienen estas tres poblaciones un color azul oscuro muy alto en frecuencia, porque están en esta parte de México que es hacia el norte. Luego tenemos al lado opuesto a los mayas, los lacandones y los tojolabales, que tienen este otro color azul un poco más suave, que identificamos como un componente ancestral maya, porque estas poblaciones todas son mayas y lo comparten. Lo mismo pasa en el sur de México y también otros fragmentos pequeños que son un poco más aislados, por ejemplo, los nahuas de Guerrero o los totonacos de la Sierra de Puebla, ¿no? También en la parte de los mestizos, que es el último bloque, vemos un color muy, muy presente, que es el color cian. Bueno, este color cian es un color que está también compartido con las poblaciones del centro de México, como los purépechas y los nahuas, ¿no? Y bueno, estas son las poblaciones de referencia. Ahora, en la siguiente diapositiva, corremos nosotros el análisis de admixture, y aquí van a ver una animación en la cual están avanzando y están subiendo los colores. Por cada paso que da, está subiéndose un color nuevo, hasta llegar a los 21 colores que identificamos. Empezamos desde los primeros 3 colores, y cuando hacemos una separación por 3 bloques ancestrales nada más, vamos a obtener primero los africanos, los indígenas americanos y los europeos, porque son las 3 poblaciones más diferenciadas entre sí, ¿no? Están más lejanas, de hecho, entre sí geográficamente. A medida que vamos aumentando el número de componentes ancestrales en el análisis, miren, ahí está iniciando nuevamente, vamos detectando otras áreas geográficas del mundo. Por ejemplo, ahí al principio África todo es un solo tono de rojo, pero más adelante detecta el programa que hay también una subestructura incluso dentro de África. Lo mismo pasa en América. Dentro de México, al principio es un solo tono de azul, pero a medida que vamos avanzando, se fragmenta. Entonces vemos más componentes ancestrales. Y lo mismo ocurre con el último paquete de franjas, que somos los individuos que participamos en Mosaico. Vean la diversidad, como algunas personas tienen un alto porcentaje de tonos azules, al contrario de otras, que es un alto porcentaje de tonos verdes, ¿no? Entonces, estos son los resultados que después los presentamos en forma circular a cada uno de ellos. Y bueno, pues esta sería mi parte. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora vamos a escuchar a Marta Lucía Granados. Ella es antropóloga física y ella nos va a hablar de todas las implicaciones que tienen estos resultados. Gracias, Marta. Muchas gracias. Y gracias por escucharnos también. En lo que está la presentación, pues sí, nada más decirles que voy a hablar específicamente sobre la comercialización de estas pruebas. Para empezar, hablaré sobre el marco normativo. No sé si ya se ve la presentación o... Bueno, mientras les voy platicando. ¿De ahí la que sigue, por favor? Ajá. Puse acá 3 leyes bajo las que debería estar el marco regulatorio de estas pruebas. Una es la Ley General de Salud, la segunda es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y la última es la Ley Federal de Protección a los Consumidores. Es importante decir, bueno, y sus respectivas leyes reglamentarias, es importante decir que aunque estas pruebas se venden como recreativas, esto es que no hacen un diagnóstico de salud o no están involucradas en algún tratamiento,
les atañe la Ley General de Salud porque manejan muestras. Entonces, las almacenan, protegen los datos, bases, todo esto también viene incluido. Respecto a las otras dos leyes, se tratan los datos genéticos como datos personales sensibles. Esto quiere decir que son datos que dicen cosas, lo más íntimo acerca de mí, y además por eso mismo también soy propensa a que haya actos de discriminación al respecto. Se incluyen en este tipo de datos, por ejemplo, origen racial y étnico, los datos genéticos precisamente, pero también afiliación sindical. Y bueno, este es el marco en general, y se supone que las pruebas genéticas lo que deberían hacer es anonimizar tus datos, de modo que no se pueda ligar tu secuencia en una base de datos con tu persona. Pero eso es cada vez más difícil, ¿no? Mucho más en una prueba de ancestría comercial, por varias razones. Una de ellas es que los datos o estas empresas suelen estar como montadas en Internet, lo cual ya es un entorno más o menos vulnerable. Pero además también por la naturaleza misma de la herencia. Esto es, cuando yo presto mis datos, cuando yo decido participar en una de estas pruebas, entonces no solo me hago yo ubicable, sino a mis familiares más cercanos, que probablemente no están pero ni enterados de que yo estoy participando en una prueba como estas y que nuestros datos están en una base en Internet o a disposición, ya no digamos de la legislación mexicana, sino de otros países, porque muchas de estas empresas están fuera del país. Y también la otra es que hay que decir que hay una doble ganancia para este tipo de empresas, porque además de que yo les estoy pagando, una vez que entran mis datos en sus bases, van a servir para refinar sus datos. Entonces, va a ser una referencia más, y mientras más personas participemos en este tipo de datos, pues va a ser más fácil ubicar a cualquiera, ¿no? O a las personas. La que sigue, por favor. Y en realidad lo que ocurre acá es que las pruebas de ancestría son las más populares dentro de todas las pruebas genéticas, ¿no? Son las que más se venden. Creo yo que es en parte por el imaginario colectivo, ¿no? Porque nos parece muy intuitivo. Cuando alguien nos dice, esta es una prueba de ancestría, pues de inmediato como que nos salta a la mente grandes procesos demográficos, como nos decían ahora Miguel y Juan, ¿no? Esta es la colonia, y además viene a nuestra cabeza, por ejemplo, los apellidos de nuestra familia, o qué nos han contado, de dónde vienen nuestros abuelos, etc. Y entonces casi que ya hay una idea intuitiva sobre lo que significan estas pruebas, y de este imaginario colectivo, en él estamos todos, ¿no? Los consumidores, los científicos, los publicistas. Pero particularmente dentro de la publicidad se abreva mucho de este imaginario para vender estas pruebas, ¿no? O para hacerlas todavía más populares. Entonces quisiera comentar nada más dos como de las premisas que más se utilizan en la publicidad. Una de ellas es que los estudios de ancestría se apoyan únicamente en datos biológicos, lo cual hace que mis resultados sean verdaderos, ¿no? La genética como que valida muchas cosas, suena mucho que eso es incontrovertible. Y eso no deja ver que estos datos son relativos, ¿no? Yo, por ejemplo, peso 50 kilos, sin importar cuánto pesen ustedes, o sea, ese es un absoluto. En cambio, cada vez que se estima mi ancestría, está en función de con quién se está comparando mi secuencia, entonces puedo tener resultados diferentes. Y otra premisa de la publicidad, por ejemplo, es que los estudios de ancestría sirven para combatir el racismo, que es como me recuerda a mí los comerciales de Coca-Cola. Y ahí hay que decir que es como un arma de doble filo, ¿no? Si bien pueden servir para decir algo como todos estamos relacionados, por lo tanto no deberíamos tratarnos de manera diferente, también pueden servir para hacer una gradación sobre pureza, ¿no? Da la ilusión, algunos digamos podrían dar la ilusión de pureza, y entonces da la ilusión de que podemos jerarquizarnos. Y esa es la definición misma de racismo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de interpretarlo, justamente acompañar el proceso de interpretación de estos datos, pero sobre todo no delegar una pregunta moral a una prueba, ¿no? No delegar la pregunta de ¿deberíamos tratarnos todos igual? A una prueba, porque entonces el día que salga que no somos iguales, o el día que salga un estudio que, porque todo puede pasar en la vida, ¿no? El día que salga, no existe, ¿no? Pero el día que salga un estudio que diga, venimos de linajes diferentes, entonces estamos justificados para hacer actos de discriminación o racismo, ¿no? Más bien es como alejar esa pregunta de este tipo de estudios en general. Y eso, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Recuerden que vamos a estar, estamos recibiendo preguntas porque es un proyecto enorme, ¿no? Entonces yo me imagino que esto
y las presentaciones son muy cortas, lo que también lo hace muy interesante. Entonces, para la gente que nos esté viendo, vamos a dedicar un espacio para responder a preguntas y dudas que tengan. Ahora vamos a escuchar a Víctor Acuña. Él es antropólogo físico también de la ENA y él nos va a hablar un poco de la interpretación. Víctor, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a retomar varias de las cosas que mencionaron mis colegas Miguel, Juan Carlos y Marta, y voy a recapitular un poquito y enfatizar algunos puntos que me parecen muy importantes. Lo primero que quiero mencionar es que este tipo de estudios de ancestría, antes los llamábamos estimaciones de mestizaje, y se fueron, digamos, desarrollando los modelos, tanto teóricos como matemáticos, para ser aplicados en el ámbito de principalmente la genética de poblaciones, como un instrumento para investigar la diversidad biológica y la estructura. Y recientemente, por este proceso que describió Sandra Romero, pues pasaron a popularizarse y pasar a ser, como comentó Marta, pues la joya, digamos, de las pruebas directas al consumidor, ¿no? Y en ese sentido, estamos viviendo una nueva fase de la genética, en la cual podemos hablar de una vertiente que es la genómica pop, ¿no? Que es sexy, es atractiva, es popular, y al mismo tiempo es un poco irreverente, porque esto de que todos somos mestizos, pues en efecto como que pareciera romper con paradigmas raciales, aunque si lo vemos con cuidado, podría ser que también lo refuerce, ¿verdad? Entonces como que tiene todos los ingredientes de lo pop, ¿no? Como la música pop. Y como la música pop pues, también es un poquito banal o está basada en cuestiones un poquito superficiales, ¿no? Sin embargo, tiene implicaciones importantes que, bueno, habría que comentar con detalle. Algunas llegan a aspectos legales y otros tienen que ver con cuestiones más personales, pero sobre todo tienen que ver con la privacidad y el uso o abuso de los datos personales, ¿no? Y por eso es importante lo que comentó Marta de el marco legal. Otra cosa importante que comentó Sandra y comentó también Juan Carlos es que los resultados son representaciones de cálculos complejos. Y nosotros, o más bien los científicos, eligen una representación visual dentro de muchas posibles. Esto mismo ocurrió en el proyecto cuando elegimos la gráfica que realizó Juan Carlos. Fue una elección dentro de muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, como decía Marta. No es una realidad como puede ser el peso corporal, por ejemplo, sino es todo un constructo que depende, además de modelos matemáticos, representaciones visuales, depende de premisas teóricas que generalmente no se pueden poner a prueba a nivel del individuo, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. Nada más quería mostrarles ejemplos de algunas cuestiones problemáticas, digamos, de lo que ofrecen las compañías. Esta es una compañía de ancestría. Y en primer lugar pueden ver que aquí en el post de la izquierda, la estrategia de reclutar y obtener más muestras para usarlas como referencia, pues es un poco engañoso porque, claro, nunca dice realmente que tu prueba será gratis, pero tú estás capitalizando a la empresa y básicamente vendiéndole tu alma al diablo, porque de ahí en adelante esos datos pues, podrán ser usados de muchas maneras diferentes, ¿no? Otra cuestión es que estas pruebas en la publicidad y en general en todo el discurso están recurriendo frecuentemente a términos como unidad nacional y a esencializar la unidad nacional, ¿no? Entonces, ser mexicano está en el ADN y hay algo especial en el ADN que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, es como esta idea del genoma del mexicano que no solo tiene que ver con que compartimos una historia, sino que realmente hay un ADN, una esencia que nos vuelve distintos y nos hace distintos a otros. Y eso se me hace que es un poco peligroso en el sentido de que estamos volviendo a reforzar el determinismo genético y el esencialismo, ¿no? Y finalmente, aquí seleccioné otra publicidad que es el del Día del Padre, que es para que le regales una prueba genética, pero pues es un regalo que puede ser como un tiro por la culatra, ¿verdad? Porque una de las implicaciones de tener tanta información genética es que puedes descubrir que tu papá no es tu papá, por ejemplo, ¿verdad?
Y eso, más allá de la carga emocional que puede tener, pues puede tener también consecuencias incluso a nivel legal, de disputas de herencia, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Esto para terminar diciendo que si bien estas pruebas de ancestría son una industria lúdica, una industria del entretenimiento, es un entretenimiento que puede tener consecuencias serias a nivel legal. Por ejemplo, a través de estas bases de datos han encontrado asesinos en serie, o cosas más personales como esto, ¿no? De que descubres a alguien que no es tu papá o bien encuentras familiares que no sabías que existían. La siguiente, por favor. Y ya por último, quiero decir que recientemente este tema de la ancestría, las identidades y el determinismo ha estado en la mesa, sobre todo a partir de la discusión en torno al racismo y también de la racialización de muchas cuestiones humanas, pero particularmente de las enfermedades. Entonces les recomiendo esta publicación de Sapiens, donde básicamente se argumenta que la alta incidencia o la gravedad de COVID-19 en afrodescendientes no tiene que ver con su genética o con su genética racializada, sino con el racismo estructural en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que es una pregunta, antes de pensar en genética, cuando vemos estas desigualdades en cómo las enfermedades afectan a ciertos sectores de nuestra sociedad, tendríamos que pensar primero en los factores sociales que en la genética. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y ahorita vamos a escuchar a Eurídice Navarro. Ella es artista escénica, hace parte de Bioscénica, y ella nos va a hablar un poco de la propuesta que tienen para la exposición en museo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola a todos los que nos acompañan. Primero que nada, gracias Papús, gracias al Museo de Arte Contemporáneo Querétaro por abrir este espacio virtual y también por abrirnos por las puertas de su espacio físico. Pues como decía Papús, les voy a contar un poquito de la experiencia y de lo que compartimos en el Museo de Arte Contemporáneo. Gracias. Bueno, cuando recibimos la invitación del MAC, nos preguntamos dos cosas. Cómo hacer presente al público que no sabe nada del proyecto Mosaico Genético en México y cómo mostrar el trabajo de 76 artistas en una sala. Pues por la dificultad y justo la magnitud del proyecto, optamos por proponer una muestra procesual del proyecto, buscando extender la información y las experiencias recabadas hasta el momento hacia la sociedad mexicana. Inauguramos el 29 de enero del año 2020 como parte de la exposición ADN Tierra Ignota, y con esta muestra buscamos explicar el sustento científico y ético de mosaico genético en México. La siguiente, por favor. Así como la visión conjugada entre los artistas y el equipo de científicos, antropólogos, creadores, gestores y curadores que integran el proyecto. También buscamos presentar gráficamente las inquietudes ya en proceso de los participantes que están realizando o han realizado propuestas creativas a partir del resultado de sus estudios genómicos, de un estudio genómico de su composición ancestral. Decidimos utilizar gráficos que ya se habían generado e idear algunos extras y utilizar cajas de luz para focalizar la atención y resaltar la metodología con la que veníamos trabajando. Pues la idea, como les decía, es acercar a los visitantes a la experiencia recorrida desde el inicio del proyecto y lo presentamos de alguna forma como una línea de tiempo. Primero presentamos un mapa de las rutas migratorias poblacionales de las que ya nos habló Miguel, junto a ejemplos de una de las representaciones gráficas, que es los circulitos pequeños que se están viendo ahí, que se usó para la entrega de resultados de cada participante del proyecto. Además de las cajas de luz, se contaba con códigos QR para que, sumado a lo que pudieran ir viendo en el museo, los visitantes accedieran a los contenidos o a otros contenidos en la página oficial de Mosaico Genético. La siguiente.
Esto seguido de un microarreglo y parte de un kit. Ambos fueron utilizados para la toma de muestra individual de saliva de los participantes y esto iba acompañado de un video con entrevistas a los artistas con sus impresiones al recibir sus resultados y lo que comenzaba a detonar en ellas este acercamiento ya a sus resultados. No quisimos dejar de fuera las implicaciones de este tipo de estudios, pues como ya lo han puntualizado varias veces, nos interesa de manera especial divulgar esta información. Y después, a modo de infografía, presentamos una suerte de acomodo que graficamos sobre las vías de interés sobre la que los artistas han avanzado en sus propuestas, no porque estas sean las únicas, es un universo amplio y complejo, pero sí son reiterativas. Las vías que identificamos que se reiteran son el racismo y la migración, la interespecie, las relaciones interespecie, la interpretación de los datos, la identidad y la genealogía. Por último, presentamos un ejemplo de cómo se da la herencia familiar con 5 personas que participaron en el proyecto y que son familia. Y presentamos un mapa de las poblaciones de referencia que ya nos mostraron antes y el listado de estas poblaciones para que la gente justo pudiera ir viendo como todos los referentes y toda la información que se ha venido recabando y que se ha venido utilizando para el proyecto. Y pues a grandes rasgos en eso consiste la muestra que está hoy ahí resguardada. Muchas gracias, Eurídice. Y Gracias. ahora vamos a seguir con Minerva Hernández. Minerva Hernández está a cargo de la dirección artística. Ella es artista transmedia para Biocénica y Plataforma Cultural Comunitaria AC. Y ella nos va a platicar un poco de los resultados del proyecto, las reflexiones que han salido de eso y las obras que están preparando. Gracias, Minerva. Hola, pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de que estemos aquí todos reunidos y que tengan una probadita de un poco de todo lo que ha implicado a nivel teórico, de reflexión y de trabajo y de equipo humano, llevar a cabo un proyecto como el de mosaico genético. Voy a compartir la presentación. O sea, voy a narrar lo que voy a hacer. Bueno, como lo mencionaba Alecos al principio, la Quiñonera es un espacio clave para el proyecto, porque ahí es donde nos hemos reunido en una primera fase, ya después de haber recibido los resultados que entregamos en el Centro de Cultura Digital. Nos reunimos para hacer un picnic colaborativo. Esto con el fin de intercambiar ideas, conocer los proyectos de los demás, conocer las primeras impresiones, y dentro de este picnic la idea era resaltar justamente las inquietudes clave y ver exactamente por dónde podríamos también llevar a cabo el proyecto. Es importante decir que este proyecto lo imaginamos en un inicio con Silvia y con Sandra, y Aleco se sumó, luego Gabriel se sumó, y luego nos hemos ido sumando cada vez más personas y está en construcción permanente. O sea, es un proyecto transdisciplinario, es un proyecto experimental, se sale de la casilla, no es un proyecto solamente académico, no es un proyecto solamente artístico, es un proyecto de divulgación científica, pero a través del arte, ¿no? Entonces esto es un experimento. Aquí lo que hicimos es generar ciertas dinámicas, aparte de que fuera un picnic colaborativo también, donde generamos ciertas preguntas para recabar información y ver a largo plazo en qué nos podía nutrir. Malú propuso una serie de preguntas a los participantes, como ¿cuál ha sido la reacción de tus conocidos? ¿Si han notado algún cambio de percepción de los resultados desde que lo recibieron? Si se reafirmó o se negó indicios que tenían desde su genealogía. Solemos tener mucha noción precisa sobre nuestros antepasados europeos, pero luego sobre los antepasados indígenas no tanto. ¿Cuál es tu caso?
Y la idea de hacer todas estas preguntas y hacer cuestionarios y tener esta convivencia también era grabar todas las impresiones que fueran saliendo para tener un documento sonoro de viva voz y de manera muy espontánea sobre todo lo que podía surgir a partir de todas estas preguntas, ¿no? Aparte de las preguntas, pues decidimos hacer la presentación de cada quien de viva voz de su proyecto, qué había recibido, qué le había detonado, qué proponía para el proyecto. Y obviamente pues surgieron algunas palabras contaminadas, ¿no? Le llamamos. Entonces hicieron algunas sugerencias de por favor no utilizar la palabra occidente, ¿no? Oriente, ¿no? O hablar de razas, sino más bien hablar de raza. Otros términos que fueron muy importantes es la parte de migración y de racismo, igualdad, equidad, y sobre todo pues poner un énfasis sobre lo político. Durante todo el picnic hubo justamente un énfasis en lo político, qué implicaba este tipo de pruebas y qué nos provocaba a nosotros. Entonces, ya que llevamos a cabo todos estos procesos, surgieron algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo la composición ancestral se convierte en un detonante creativo, por ejemplo? ¿Cómo ver adentro para reconocer afuera, ¿no? ¿Cómo te reconfigura el saber tu composición ancestral, si es que lo hace, ¿no? ¿Y cuáles son las historias familiares narrativas? Y cómo forman parte de tu cuerpo y tu recomposición, aunque no sea tu composición ancestral, ¿no? Entonces, aquí es importante que surgieron otros temas como el de autoadscripción, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué reflejan estos datos en el tiempo y en la memoria? ¿Cómo se impregna la memoria? ¿Qué papel juega la intuición en todo esto, ¿no? Y si crees que eso interviene en una visión cosmogónica y en qué reflexiones te han surgido y sobre todo, qué es lo que nos une finalmente, ¿no? Y bueno, lo que nos unió fue la idea de hacer piezas colectivas. La idea de poder generar justamente todas estas inquietudes haciendo uso de la tecnología como aliada, nos generó por las ganas de hacer muchas propuestas. Es más, cuando Papus nos invitó, yo ya quería poner estas piezas ya en marcha. Unas son las piezas sonoras a partir de las conversaciones que tuvimos y generar como una voz colectiva de las reflexiones de cada uno. Luego la otra fue armar como constelaciones. Luego la parte del cuerpo es muy importante aquí. Entonces, cómo se reconfigura el cuerpo, cómo podemos llevarlo a cabo en un acto performático. Y a partir de ahí de todos estos procesos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, cómo lo compartimos con todas las personas que forman parte del proyecto y sobre todo cómo lo compartimos al exterior. Entonces hicimos una presentación en Oaxaca, como decía Alecos, donde presentamos pequeños resúmenes de lo que había sucedido, incluyendo el picnic en la Quiñonera. Hicimos un foro público, una jornada de todo el día, donde separamos por mesas a los participantes y tuvimos un diálogo con el público. Esto se transmitió en vivo en la página de Mosaico Genético, entonces pueden tener acceso a este largo foro que fue muy, muy enriquecedor, sobre todo porque muchos artistas ya se habían conocido durante la entrega, pero muchos no. Y los diálogos fueron muy interesantes. Toda la información que les estamos presentando ahorita está en la página de Mosaico, donde pueden ver algunos resultados de las piezas que se han generado. Tranquilamente, la página es mosaicogenético.mx. Y creo que me pasé de tiempo. Muchas gracias, Minerva. Y ahorita vamos a escuchar a Silvia Piña. Ella es matemática para Datametrix y ella nos va a hablar de las piezas colectivas y la sonorización de datos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me ayudan con la ponencia, por favor? ¿Con la presentación? Muy bien. Bueno, pues me da gusto poder compartirles esta parte. Como ya hablaron muchos, ya les dieron un contexto sobre cuál era el objetivo del proyecto y todo esto. Yo quería mostrarles una de las piezas colectivas que se hizo, que la hicimos Ernesto Romero y yo. Y lo interesante de esta pieza, pues es que es una pieza que parte de los datos genéticos. Entonces, Ernesto Romero es un músico electrónico, él hace arte sonoro,
y yo matemáticas. Entonces era algo que se adaptaba pues a nuestros perfiles. A mí me encantaría hacer más cosas de arte, pero pues estoy más clavada en esta parte. Entonces, bueno, esta pieza partió de tener los datos genéticos, como dice ahí. ¿Qué son los datos genéticos? Pues es un archivo de texto donde tenemos una lista inmensa de 4 letras, que son las 4 letras que forman el ADN, ¿no? Adenina, tiamina, guanina y citosina. Y bueno, este es un mini recuento de cómo hicimos la obra. La siguiente, por favor. Nuestra obra fue una zonificación de datos. Es decir, partimos del ADN, de un pedazo, un fragmento de mi ADN, y lo convertimos lo convertimos en sonido. Entonces generamos una pieza que más que tal cual, pues obviamente no es como suena el ADN, pero le dimos una interpretación sonora a mi ADN. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esquemáticamente nosotros sabemos, y ya todo el mundo está medio familiarizado, que el ADN es esta cadena que está formada por pequeños escalones, y cada escalón tiene en realidad 2 partes que corresponden a 2 bases nitrogenadas, ¿no? Bueno, 2 aminoácidos diferentes. Entonces, como podemos ver ahí, pues el examen de ancestría selecciona algunos de estos eslabones y entonces me da algunas parejas. Aquí, por poner un ejemplo, pues son parejas formadas por decir algo, pues por G, guanina y ¿qué es? Bueno, por las diferentes bases nitrogenadas. Y lo que hicimos fue, de nuevo, otro por favor, pues a cada pareja fue asignarle un sonido. Entonces, en esencia, esa es la pieza. Ahora sí, ¿cómo les asignamos el sonido y cómo lo convertimos en algo? Pues esa es la parte interesante. Entonces, a mí lo que me dieron fue un archivo así como están viendo ahí, gigantesco, de letras. Bueno, entonces la primera parte fue poder hacer algorítmicamente, poder conformar, o sea, las instrucciones para poder dividir eso en parejas. Estas parejas, por ejemplo, representan, este es AA, pues quiere decir que en esa posición yo tengo adenina. Eso es lo que me mandaron mi papá y mi mamá, y yo tengo AA. Entonces lo que hicimos fue dividir todo ese texto en un montón de parejas. Ahora sí, la que sigue. Y bueno, ¿por qué las parejas? Pues fíjense que si hubiéramos tomado tal cual las letras, solo hay 4 opciones y 4 sonidos no generarían algo rico, algo suficientemente interesante para escucharse. Entonces, por eso tomamos las parejas, además porque realmente corresponden pues a una posición. Si hacemos las cuentas, los cálculos, solamente existen 16 parejas posibles, porque están formadas únicamente por 4 elementos. Y bueno, lo siguiente que tuvimos que hacer era elegir qué sonido iba a tener cada pareja. Entonces, para eso decidimos utilizar acordes de la escala menor. La siguiente. ¿Se mueve el que se puede mover todavía? ¿Sí? Conocer lo que utilizamos, la que sigue. No te escuchamos, Silvia. Tal vez si quieres cerrar tu cámara, Silvia, para tener... Ahí es el momento misterioso. Están pasando los angelitos por el Zoom. Sí, se acaba de salir. Yo creo que ahorita se vuelve a integrar. Y la esperemos y si no, tal vez podemos escuchar el audio. La presentación que sigue y luego regresar con ella. Okay. Vamos a ver si se puede meter y si... ¿Sabes qué? Voy a poner la pieza en lo que ella se vuelve a conectar para que la escuchen y ya después escucharán la explicación. Okay. Si les parece bien. Entonces, denme un segundito. Ok.
Esperen un segundito. Les voy a pedir que apaguen todos sus micrófonos. Voy a poner 1 minuto de la pieza. Bueno, una disculpa, se cayó mi internet. Pero bueno, estoy ya de vuelta conectada al teléfono. Y ya, escuchamos tu pieza, Sí, entonces si quieres acabar tu la explicación. explicación técnica, bueno, era muy corto, en realidad lo que iba a terminar era pues que eso para que tuviera como esta textura que no es tan sencilla, no es nada más los sonidos de cada pareja asignada, pues que había que tomar otras decisiones, más allá de, bueno, además de justamente de la asignación de acordes. Ahora sí, la que seguía, por favor, la que sigue. Pues justamente era, bueno, ¿cómo le hacemos para que no suenen todas del mismo tamaño, o sea, de la misma duración y también de la misma intensidad? Y pues fue como, ¿por qué no nos fijamos en el tamaño de las moléculas que están formando cada pareja? Y ¿por qué no? Pues dijimos, bueno, pues las moléculas más grandes van a sonar más largas. Entonces ajustamos las duraciones para que tuviera algún fundamento de lo que estábamos escuchando. Son decisiones arbitrarias, pero bueno, tenían un fundamento. Entonces calcula a partir de los pesos moleculares de cada base nitrogenada, calculamos las duraciones, las modulamos. Y luego la que sigue, por favor. Todavía añadimos algunos efectos para hacerlo un poco más interesante, que fueron 2 efectos. Se me olvidó mencionar que todo esto se hizo en Super Collider, que es un software libre para hacer síntesis electrónica. Entonces, los efectos que añadimos fue un efecto de coro y de reverberación, y básicamente es una herramienta que desfasa un poquito las ondas para que genere una sensación en el oído pues un poco más compleja, y otra que rebote, como si rebotara el sonido en una caja, entonces produce una especie de eco. Y bueno, juntando todo esto en un código bastante pequeñito, la verdad, no fue tan complejo, pues generamos esa pieza que están escuchando ahí. Ustedes escucharon un fragmento como de 1 minuto y medio. En realidad la pieza completa dura como 5 horas, que eso es leyendo todo el fragmento de toda la información que tenemos, que son solo pedacitos de ADN. Bueno, ya, esa fue una pieza colaborativa. Muchas gracias, Silvia. No, pues... Y ahorita para cerrar las presentaciones vamos a escuchar a Miriam Beutelspacher. Ella es artista multimedia, hace parte de Biocénica, plataforma cultural comunitaria C,
Y ella, bueno, va a cerrar con una lectura de un texto y una reflexión sobre el proyecto. Hola, gracias Papus. Sí, para hacer esta conclusión me pareció interesante de pronto ver la resonancia poética que puede tener este escrito, no científico, pero es de uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Es una breve cita del libro Mi concepción del mundo, de Erwin Schrödinger, padre de la mecánica cuántica, que recibió el Premio Nobel de Física en 1933. Es un ejercicio imaginativo que les propongo a partir de la descripción de una experiencia vital que va más allá del pensamiento lógico. Cito: supongamos que estoy sentado en un tronco junto a un sendero en una región de alta montaña. Estoy rodeado de laderas cubiertas de hierba, de las que emergen aquí y allí abruptamente algunas rocas. En la ladera opuesta del valle diviso un pedregal entreverado escasamente de arbustos de abedules. Enfrente, remontándose desde las honduras del valle, se yergue poderoso un pico, de cuya cumbre desciende un glaciar entre suaves hondonadas cubiertas de nieve, que en este momento acarician, tiñéndolas de un suave color rosa, los últimos rayos del sol poniente, destacándose todo ello en maravilloso contraste sobre el fondo azul pálido y transparente del cielo. Según la forma ordinaria que tenemos de ver las cosas, todo eso que estoy viendo ha estado ahí durante miles de años antes de ahora, fuera de algunos cambios sin importancia. Dentro de algún tiempo, no mucho, yo habré dejado de existir y esos bosques, esas rocas y ese cielo seguirán estando ahí más o menos igual durante miles de años después de que yo haya desaparecido. ¿Qué es lo que me ha sacado de la nada de un modo tan repentino, a fin de gozar por tan corto rato de un espectáculo al que resulto absolutamente indiferente? Las condiciones que han permitido que yo exista son casi tan antiguas como las rocas que contemplo. Durante miles de años me han precedido otros hombres que se han esforzado, han sufrido, han engendrado, y otras mujeres que han parido a sus hijos con dolor. Tal vez hace 100 años estuvo aquí mismo sentado otro hombre, y como yo, estuvo mirando a esa luz feneciente reflejarse en el glaciar, sintiéndose entre nostálgico y sobrecogido en su corazón. Como yo, había sido engendrado por un hombre y había sido parido por una mujer. ¿Era alguien distinto de mí? ¿No era tal vez yo mismo? ¿Qué condiciones fueron necesarias para que lo concebido esta vez fuera yo y no otro? ¿Qué significado científico claramente inteligible puede realmente corresponder a ese otro? Si mi madre hubiese vivido con otra persona distinta de mi padre y viceversa, ¿habría yo llegado a ser? ¿O es que acaso vivía yo ya en ellos y en los padres de mis padres, y así sucesivamente desde hace miles de años? E incluso si fuera así, ¿por qué yo no soy mi hermano? ¿O por qué mi hermano no es yo? ¿O no soy yo algunos de mis primos lejanos? ¿Qué es lo que justifica el que nos empeñemos tan obstinadamente en descubrir esa diferencia? La diferencia entre mi propio yo y los demás, cuando objetivamente lo que hay en todos es la misma cosa. Al pensar y ver las cosas de esta manera es posible que de pronto caigamos en la cuenta de la profunda verdad que alberga la convicción básica del Vedanta. No es posible que esa unidad de conocimiento, de sentimiento y de decisiones a la que llamamos el propio yo haya saltado de la nada al ser. Más bien, ese conocimiento, sentimiento y decisión son en lo esencial eternos, inmutables y numéricamente unos y los mismos en todos los seres humanos, en todos los seres dotados de sensibilidad, pero no en el sentido de que cada uno de nosotros sea una parte o una porción de un ser infinito o un aspecto o modificación. No es eso, sino que por inconcebible que resulte a nuestra razón ordinaria, todos nosotros y todos los demás seres conscientes en cuanto tales, estamos todos en todos. Cada uno en cierto sentido es el todo, únicamente que ese todo no se deja abarcar con una sola mirada. Fin de la cita. Con esta reflexión cerramos el amplio abanico de miradas que se presentaron aquí y que constituyen el proyecto Mosaico Genético en México, donde los abordajes científicos, tecnológicos, matemáticos, estadísticos, antropológicos y artísticos confluyen quizá en un punto en común, que es la curiosidad atávica
por la naturaleza de nuestra existencia. Muchas gracias, Papus. Muchas gracias, Miriam. Pues gracias a todos por su participación y por su poder de síntesis, que es muy difícil en este tipo de proyectos tan ricos, ¿no? Con tanta información. Hemos recibido varios comentarios y felicitaciones de Dulipop, de Katy Cruz Brajas, Anke Kleinalt, Ramiro Miguel Pablo, Joese, Mirna de la Garza, Oscar Yáñez, Vale Aguilar y Yolanda Olivares. Hay una pregunta que está dirigida a Silvia, que pregunta, en las secuencias que mostraba Silvia había un par de bases nitrogenadas AA o TC. Según tengo entendido, estas bases solamente se pueden emparejar AT-CG. Obviamente que hablando matemáticamente hay más combinaciones posibles. Mi pregunta es, de haber seguido con la teoría genética, el sonido hubiera cambiado, ¿cierto? Sí, claro, es una pregunta interesante. Por supuesto que hubiera cambiado. Sobre todo si realmente no suceden o en teoría no pudiera suceder alguna de las parejas, pues entonces estaría excluido uno de los sonidos. Ahora, son 16 parejas y teníamos, me parece que 12, creo que son 12 sonidos. Entonces, había algunos repetidos, pero podría suceder que faltaran algunos. Ahora, por otro lado, es interesante que probamos unificar mi ADN y el ADN de Ernesto Romero con el compañero que hice esto. Y por supuesto que no eran iguales, pero como son más bien como texturas, ninguno de los dos pudimos diferenciar. Cuando poníamos uno y cuando poníamos otro, no podíamos decir cuál era el de cada quien. O sea, realmente lo que se genera es algo un poco complejo, como decir, es uno o es el otro. Pero sin duda, por supuesto que cambiaría. Bueno, gracias por tu respuesta. Pues ya llevamos 1 hora y media, yo creo que es muy interesante y esto da para mucho más. Es un poquito frustrante dejarlo aquí. Yo quisiera agradecerles mucho en nombre del Museo de Arte Contemporáneo su participación y su proyecto. Para nosotros este tipo de proyectos son interesantísimos porque nos permite como abordar la función del museo. Estos proyectos tienen implicaciones artísticas, políticas. Tuvimos una sección donde hablábamos del museo como una herramienta, ¿no? económica del capitalismo, ¿no? El museo se inició con el colonialismo y va intrínseco. La nueva función del museo tiene que ser liberado probablemente por esta aportación científica. También pudimos abordar un poco cómo se pueden juntar muy fácilmente las prácticas artísticas y las prácticas científicas. Muchos de los artistas contemporáneos ahora tienen procesos investigativos que son muy largos, ¿no? Que se compara un poco tal vez con una investigación científica, aunque sean muy diferentes, y también cómo nosotros como seres humanos finalmente vamos a retener mucho de la historia por la historia del arte y la historia de la ciencia, ¿no? Y también finalmente pudimos abordar las implicaciones políticas, que si bien todos estos estudios nos liberan un poquito del racismo, también lo refuerzan, ¿no? Tal vez como a la par de la aparición de esta información, pues hay gobiernos de derecha que han racializado muchísimo el cuerpo para propósitos puramente políticos, ¿no? La migración, todo esto. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría que tal vez pensáramos en la opción de seguir un poquito con estos diálogos, tal vez ya cuando pase un poco la pandemia, poderlo hacer presencial, se me hace un poquito utópico como vemos ahorita el panorama, pero bueno, agradecerles otra vez y yo creo que vamos a seguir haciendo estos diálogos con ustedes y estos a mí se me hace personalmente muy inspirador y muy interesante. No sé si alguien quiera decir algo para cerrar. Minerva, Alejandro. Un par de comentarios, más bien de apuntes. Esto es la perspectiva y la participación del equipo que ha llevado a cabo adelante este proyecto. La única pieza que se presentó de alguna manera es la que presenta Silvia,
pero hay 76 artistas participando. Entonces, toda la información sobre los artistas, sobre las artistas, está en mosaicogenético.mx. Es fundamental porque ahí hay pues, un gran avance de las piezas en la galería y de lo que en principio estaríamos presentando en el Museo de la Ciudad de México. Esperamos que en diciembre, pero sabemos que seguramente se va a reprogramar todo, ¿no? La otra es que tenemos un correo electrónico, mosaicogenético2018@gmail.com. Y finalmente, pues agradecer porque tuvimos alrededor de 50 personas siguiendo esta presentación entre las 6 páginas a través de las cuales pudimos salir por Facebook, ¿no? Yo quería dar un último agradecimiento a 3 personas que no mencionamos, aunque hay muchísimas. En la presentación misma, al final hay un listado de todo el equipo de la ENA y del INMEGEN, pero específicamente a Héctor Ugalde, a quien no hemos mencionado, que es el gurú cibernético tecnológico que está pues, en muchos de los proyectos que hemos estado haciendo. Se mencionó La Quiñonera, pero bueno, evidentemente se trata de Néstor Quiñones, el propietario de La Quiñonera junto con sus hermanos, y que también ha abierto las puertas de ese espacio para trabajar y es parte del proyecto. Y me parece que todavía varado en Montreal, a Tadeo Valencia, que nos ha apoyado en muchísimas de las sesiones, en video, en foto, en producción, y que se quedó varado en la pandemia en Montreal, para bien y para mal. Y bueno, pues gracias a todas y a todos, a ustedes, Papús, y a todos los que nos han seguido, ¿no? Gracias. Bueno. Pues están, a ver, nos voy a agregar una cosita, Papús. Están los videos en Facebook. Aunque ya no estemos en vivo, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, compártanlas, porque la idea justamente es abrir este proceso no nada más con los participantes, sino con el público para ver de qué más o dónde profundizamos o con quién más o qué sugieren, si algo sienten que falta, les gustaría saber algo más. Ahora sí que es un equipo amplio. Voy a mencionar también a Paola, que no habló, pero está aquí, que forma parte del equipo, pero que va a estar muy activa ahora que tengamos los programas de televisión. Y pues un placer. Gracias. A mí también me gustaría, nada más para cerrar, pues decir, pues insistir un poco en que la parte inicial, digamos, de este proyecto, pues es la divulgación. Y lo que comentaba Minerva ahorita es muy importante y nos interesa mucho pues la opinión y las dudas y las inquietudes de la gente, porque en esa medida vamos a poder ir dándole información, aclarando esas dudas para que la gente pues al final tome mejores decisiones a la hora de adquirir una prueba, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por su participación. ¿Tú ibas a decir algo, Vic? No. Perdón. Perdón. Cortó el sonido. Víctor. No había pedido la palabra, perdón. Pero bueno, nada más agradecerles de parte de la gente de la ENA y pues sí, hacer énfasis en la parte de divulgación y de que ojalá se puedan abrir canales de comunicación con el público. Y agradecer al Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro por la invitación. Bueno, pues queríamos agradecerlos y felicitarlos nuevamente. Sé que es un trabajo enorme donde están implicados muchísimas gentes, muchísimas colectivos y asociaciones. Creo que esto es un ejemplo, ¿no? del trabajo que se puede hacer y bueno, estaremos posteando nuevos eventos que esperamos hacer con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Papus. Gracias. Síganos en el Face, Mosaico Genético en México. Y sigan al MAC también. Muchas gracias. Gracias, Papus. Nos vemos tantito. Buenas noches. Voy a detener la grabación y la transmisión.